Sobre el sistema límbico. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, el sistema límbico incluye diversas estructuras corticales y subcorticales localizadas principalmente en las regiones mediales y ventrales de los hemisferios cerebrales. De aquí surge su término que viene del latín límbico, que viene de limbus, que significa borde o limítrofe. Es por esto que por las regiones mediales y ventrales en donde se localiza. En general, la corteza límbica, también se denomina como lóbulo límbico, forma un anillo alrededor del manto cortical superior al cuerpo calloso, lo rodea totalmente y también a la unión superior del tronco encefálico y el diencéfalo. Este sistema está compuesto por muchas estructuras. Una de ellas es el giro cingulado, que se aprecia muy bien en esta imagen, es de que estoy apuntando. Cingulado viene también del latín, que significa cinturón. Y otra estructura también de particularidad de importancia en el sistema es el giro parahipocampal, que se encuentra aquí, que es un poquito más evidenciado en los cortes inferiores. Este sistema fue originalmente descrito por Broca en 1878. Broca, por su contigüidad con los bulbos olfatorios, más bien afirma que el sistema límbico se encuentra sumamente involucrado en cuestiones olfativas. A pesar de que esto es cierto, posteriormente otros personajes hablaron de la relevancia en general del sistema límbico en otras de sus funciones. También es importante hablar de que el lóbulo temporal juega un papel muy importante en el sistema límbico en todas las funciones que éste abarca. Y bueno, después viene este personaje, James William Papez, que especuló que la función del lóbulo límbico podría estar un poco más relacionada hacia las emociones. Este personaje sabía que el hipotálamo influenciaba la expresión de la emoción, esto por los trabajos que había leído de Barth y de Hess. Este personaje descubre que la corteza cingulada se vincula, manda fibra hacia el hipotálamo. La corteza cingulada es la que en la imagen, se encuentra en color rojo, y el hipotálamo es la estructura verde, que es diencefálica, que se encuentra en la imagen. Posteriormente, el hipotálamo manda fibras hacia el tálamo, principalmente hacia el núcleo anterior del tálamo dorsal, cuando Papez lo describió. Posteriormente, el tálamo manda sus fibras hacia la corteza cingulada y de la corteza cingulada posteriormente hacia el hipocampo. El hipocampo, a través del fornix, se comunica con el hipotálamo y a este circuito Papez lo denominó el circuito de Papez. Y Papez sugirió que estas vías proporcionaban las conexiones necesarias para el control cortical de la expresión emocional. A este circuito posteriormente se le añadieron ciertas estructuras como la corteza prefrontal, orbital y la medial, que se encuentran en esta zona, también las partes ventrales de los ganglios basales, el núcleo medio dorsal del tálamo y la amígdala, que es esta estructura de color morado que se encuentra en la imagen. Y las funciones límbicas las podemos dividir en las siguientes 4 categorías. Una, homeostasis, que esto principalmente vinculada con el hipotálamo, o de olfacción, que es la corteza olfatoria, memoria, que es a partir de la formación hipocampal, y las emociones, que estas son involucradas y más bien muy relacionadas con la amígdala. Entonces podemos recordar de manera sencilla cuáles son las funciones del sistema límbico por la mnemotecnia Home. Al lado de las palabras se encuentra la estructura clave para dicha función. Y en el video del día de hoy vamos a hablar principalmente de la memoria y de las emociones, un tanto de la homeostasis, y de las cuestiones olfativas no hablaremos porque ya han sido revisadas previamente en clase. Y vamos a empezar a hablar de la memoria. La memoria es una de las funciones más importantes del cerebro. Es la habilidad de almacenar información de experiencias pasadas y recuperarlas de manera consciente o inconscientemente. Los humanos tenemos la habilidad de modificar nuestro comportamiento. Y los humanos y en general muchas especies de animales tienen la habilidad de modificar su comportamiento con base en la experiencia. El aprendizaje es la obtención de la información que permite esta aptitud. Y la memoria es la retención y almacenamiento de tales datos. Los humanos tienen al menos 2 formas cualitativamente diferentes de almacenar la información,
tenemos la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. La memoria declarativa es la recuperación del material que está disponible para la conciencia y que puede estar expresada por el lenguaje. Esta puede estar vinculada hacia la capacidad de recordar un número, las palabras de una canción, la letra de una canción, o platicar un evento que ha sucedido con anterioridad. Por lo tanto, la memoria declarativa la podemos dividir en semántica por las palabras y en episódica por los eventos. A su vez, tenemos la memoria no declarativa, que también se denomina memoria de procedimiento. Esta no está disponible para la conciencia, al menos no en ningún detalle. Implica habilidades y asociaciones que generalmente se adquieren y recuperan a un nivel inconsciente. Esta involucra la capacitación de habilidades motoras reflejas. Y bueno, es importante hablar de que existen ciertas actitudes que, por ejemplo, un procedimiento tan sencillo como aprender a andar en bicicleta, que empieza como una información declarativa, una información que se va a integrar como memoria declarativa, pero que con el paso de los años se va consolidando y deja de estar en la conciencia, dejamos de ser conscientes de todos los movimientos que estamos haciendo hasta llegar a una memoria no declarativa. Por ejemplo, después de 50 años de andar en bicicleta. Otro aspecto que a veces es un tanto ignorado es la memoria filogenética. Esta quizás es la más importante debido a que son recuerdos que tenemos resultado de la evolución de nuestra especie. Estos se dice que son por cambios en la conectividad cerebral que han sido forjados por millones de años de experiencia con comportamientos que para nuestra especie funcionan y los cuales no lo hacen. Cada uno de nosotros llega al mundo con una amplia gama de comportamientos que son heredados, que supera con creces el valor de lo que aprendemos en el transcurso de nuestra vida. Y bueno, esto fue ampliamente evidenciado por Nico Tinbergen, que este personaje trabajaba con crías recién nacidas de aves, a las cuales les pasaba las siluetas que están a su derecha. Las siluetas de aves que tienen una estrella son siluetas de aves que podrían ser agresivas o que podrían ser dañinas para esas crías. Y las que no lo tienen son aves que son inocuas para estas especies. Al momento de pasar las siluetas de las aves que podrían ser un peligro para las crías tenían una respuesta. Una de ellas podría ser llorar, tratar de esconderse o buscar a su madre. Y cuando pasaban las siluetas de las aves que eran inocuas, estas crías ni siquiera se inmutaban. Por lo tanto, se reafirma que no solo en nosotros, también en otras especies, también existe memoria filogenética que es resultado de nuestra evolución. Y bueno, también es importante hablar de que existen categorías temporales de la memoria. La memoria también se puede clasificar de acuerdo con el tiempo durante el cual es efectiva. Y bueno, la memoria inmediata, esta es, por ejemplo, como mantener la experiencia en un curso durante un segundo. Esta puede ser realizada, por ejemplo, cuando estamos en un lugar observando un paisaje y de repente cerramos los ojos. Es posible recordar la localización de objetos o de ciertas árboles o dependiendo del paisaje. Sin embargo, esto posteriormente vamos a olvidarlo. También existe la memoria a corto plazo, que esta se dice que es de segundos a minutos mientras se utiliza para lograr un objetivo en particular. Esta es principalmente importante, por ejemplo, al momento de buscar un objeto perdido, evitando lugares que ya hemos inspeccionado. Y también existe la memoria a largo plazo, que esta es de días, semanas o inclusive toda la vida. Y bueno, es importante hablar de que la información de importancia particular en la memoria inmediata y en la memoria a corto plazo pueden ingresar a la memoria a largo plazo mediante ensayos o prácticas que pueden ser conscientes o inconscientes. Se dice que la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo involucra cambios en la expresión génica, la síntesis de proteínas y otros mecanismos de plasticidad que permiten la persistencia de los recuerdos a nivel celular. Se dice que en la memoria a corto plazo están involucrados muchos procesos en la sinapsis químicos y en la memoria a largo plazo involucra cambios estructurales de la sinapsis. Y bueno, es importante hablar del papel tan importante que juega la asociación en el almacenamiento de la información. La capacidad de la memoria depende mucho de lo que la información en cuestión signifique para el individuo.
y de cuán fácilmente se puede asociar con la información que ya se ha almacenado. Un grupo de personas interesantes a mencionar son los mnemonistas, que estas son personas que usan estrategias para evocar la información. Por ejemplo, hay mnemonistas que tratan de memorizar tantos dígitos como sea posible, el número infinito de dígitos en pi. El récord mundial es de 67.000 decimales. Y estos usan una variedad de estrategias, por ejemplo, asociar 10 dígitos con las notas musicales y después únicamente cantan la cadena de números. Existen también personajes como Arturo Toscanini, este fue un director fallecido de la Orquesta Filarmónica de NBC. Este se dice que mantuvo en su cabeza las partituras de más de 250 obras orquestales, así como la música y los libretos de unas 100 óperas. Y bueno, se cuenta una anécdota muy famosa de este personaje, de Arturo Toscanini, que una vez, justo antes de un concierto en San Luis, el primer fagotista se acercó a Toscanini con cierta consternación, esto al momento de que descubrió que una de las teclas de su fagot estaba rota. Y bueno, después de 1 minuto o 2 de profunda consternación, la historia menciona que Toscanini se dirigió al fagotista, que estaba totalmente alarmado, y le informó que no había necesidad de preocuparse, ya que esa nota no aparecía en ninguna de las partes del fagot para el programa de la noche. Y bueno, tales hazañas de memoria no se logran mediante el aprendizaje de memoria, sino que son el resultado de la fascinación que los aficionados aportan a sus intereses especiales, a veces inclusive de forma patológica. A pesar de que no todos los humanos somos como Arturo Toscanini o como los mnemonistas, es importante mencionar que la motivación juega un papel muy importante para la memoria. En general, la capacidad de retener información es muy habilidosa en el humano. Existen personajes que pueden, o más bien personas que son fanáticas no sé, a estadísticas del béisbol o del fútbol, y que pueden evocar esta memoria durante toda su vida. Entonces, una parte importante del aprendizaje que va a llevar hacia la memoria es la motivación. Y bueno, también es importante hablar de que existen sistemas cerebrales subyacentes a la memoria declarativa, que está una estructura de suma relevancia, son las estructuras del lóbulo temporal medial y el diencéfalo, en particular el hipocampo. Esto para establecer nuevos recuerdos declarativos. Las neuronas en estas áreas son reclutadas selectivamente por tareas que involucran la memoria declarativa. Estudios de neuroimagen muestran incrementos en el metabolismo en el hipocampo de humanos que estudian información que luego se les pedirá que recuerden. Esta estructura anaranjada que estoy señalando es el hipocampo. También en otros estudios de neuroimagen han mostrado que el hipocampo y la circunvolución parahipocampal se activan en sujetos que estudian una lista de elementos que después se les va a pedir que recuerden. Y bueno, otro ejemplo de la importancia de las estructuras del lóbulo temporal medial en la formación y consolidación de memoria declarativa son los conductores de taxi. Se hizo un estudio de taxistas, obviamente que no usaban GPS, en la ciudad de Londres, una ciudad para la cual ser taxista y conocer todas las calles en este gran laberinto sería una habilidad sumamente importante. Y bueno, se demostró que el hipocampo posterior es particularmente útil para recordar información espacial. Este estudio demostró que el hipocampo es más grande en los conductores de taxi que en personas de control que eran de la misma edad que estos taxistas. Y el tamaño del hipocampo posterior era proporcionalmente más grande en comparación a los meses que tenían estas personas conduciendo. O sea, entre más meses conduciendo, el tamaño del hipocampo era más grande. Y bueno, conglomerando tanto los estudios de neuroimagen que mencionamos y este estudio de los taxistas de la ciudad de Londres, menciona que estos hallazgos respaldan la idea de que la activación neuronal dentro del hipocampo y las áreas corticales aliadas determinan en gran medida la transferencia de información de manera declarativa a la memoria a largo plazo. Y bueno, es importante hablar de los sitios de almacenamiento de la memoria a largo plazo. Una gran cantidad de evidencia acumulada a lo largo de los años implica que la corteza cerebral es el principal depósito a largo plazo para muchos aspectos de la memoria declarativa.
Y bueno, dado que las diferentes regiones corticales tienen funciones significativamente diferentes, no es sorprendente que estos sitios almacenen información que refleje su función. Por mencionar un ejemplo, la región que une los sonidos del habla y su significado simbólico se encuentra en la corteza de asociación del lóbulo temporal superior. Y el daño en esta área generalmente resulta en una incapacidad para vincular palabras y significados, lo que se conoce como afasia de Wernicke. Y bueno, presumiblemente las conexiones generalizadas del hipocampo con otras áreas corticales, por ejemplo en este caso del lenguaje, sirven para transferir la información declarativa a estos y otros sitios que se encuentran en este ejemplo relacionados con el lenguaje. Esto también ha sido concluyente, por ejemplo, en personas que han tenido lesiones del lóbulo temporal, que son incapaces de recordar objetos, inclusive las caras, sugiriendo que este tipo de información se almacena en el lóbulo temporal. Y bueno, en resumen, una variedad de evidencias indica que los recuerdos a largo plazo, ya sean de carácter declarativo o no declarativo, se almacenan en todo el cerebro. Sin embargo, esta conclusión no implica que los rastros en la memoria individual se distribuyan de manera aleatoria sobre la corteza. La opinión actual es que los recuerdos se almacenan principalmente dentro de las regiones del cerebro originalmente involucradas en el procesamiento de cada tipo de información. Es importante también hablar de que existen sistemas cerebrales subyacentes a la memoria declarativa. La memoria no declarativa involucra a los ganglios basales, a la corteza prefrontal, a la amígdala, a las cortezas de asociación sensorial y al cerebelo. Las conexiones entre los ganglios basales y la corteza prefrontal parecen ser especialmente importantes en el aprendizaje motor complejo. Estudios de neuroimagen también han corroborado esto, revelando la activación de los ganglios basales y la corteza prefrontal en sujetos normales que realizan estas mismas pruebas de aprendizaje de habilidades. Y bueno, es importante hablar de que el lóbulo temporal medial o el diencéfalo, e inclusive también el hipocampo, no contribuyen hacia la memoria no declarativa. Y bueno, ya a manera de conclusión en cuestiones de la memoria, una suposición razonable es que cada memoria compleja está incorporada en una extensa red de neuronas cuya actividad depende de ponderaciones sinápticas que han sido moldeadas y modificadas por la experiencia previa, lo que mencionábamos de los cambios estructurales y químicos en cuestiones de neurotransmisores que suceden a nivel de la sinapsis. Y bueno, esto es lo que mencionábamos, es un recuento de lo que ya hablamos. Esto es en cuestión de información declarativa. El almacenamiento de la memoria a corto plazo depende principalmente de la estructura del diencéfalo, como el hipocampo, y el almacenamiento a largo plazo involucra una variedad de sitios corticales. Y en cuestiones no declarativas, en cuestión de información o memoria no declarativa, el almacenamiento de memoria a corto plazo no se conoce el sitio específico, pero presumiblemente esté disperso por todo el encéfalo. Sin embargo, su almacenamiento a largo plazo sí se conoce, principalmente en el cerebro, en los ganglios basales, en los ganglios basales, en la corteza premotora y en otros sitios relacionados con los comportamientos motores. Y bueno, muy bien, ahora vamos a hablar de las emociones. En general, las emociones son sentimientos subjetivos que los denominamos como emociones. Son críticamente importantes para los comportamientos humanos. Y bueno, es importante hablar de que las emociones están asociadas con los efectos motores viscerales, o sea, el efecto que tiene el sistema nervioso autónomo, y las respuestas motoras somáticas estereotipadas, especialmente los movimientos de la musculatura facial, que este es nuestro órgano pues más grande para la expresión, nuestro órgano que el mínimo movimiento de la musculatura facial puede externar una emoción. Y también es importante hablar del complejo de los músculos esqueléticos que son subyacentes a la postura. En el uso diario de la palabra emoción la podemos referir a veces como los sentimientos que son de manera conscientes, que son tan variados como la felicidad, la ira, la sorpresa, el asco, los celos y muchas otras emociones. Sin embargo, hablar de la conciencia complicaría un tanto esto debido a que muchos animales también sufren de emociones y no tienen los niveles de conciencia como los tenemos nosotros. Por lo tanto, en cuestiones neurobiológicas es importante mencionar que un estado emocional es la combinación de sentimientos subjetivos
respuestas fisiológicas, esto vinculado principalmente con el sistema nervioso autónomo, y comportamientos, o sea, las respuestas motoras somáticas, que permiten a los humanos y a otros animales reaccionar de forma adaptativa a estímulos internos y externos. Por lo tanto, una emoción está constituida o está elaborada por respuestas fisiológicas, principalmente del sistema nervioso autónomo, de comportamiento y la subjetividad del sentimiento. Y bueno, es importante hablar de que también existe una integración del comportamiento emocional. El hipotálamo, a su vez, aquí también actúa como centro crítico para la coordinación de los componentes motores, viscerales, o sea, del sistema nervioso autónomo, y somáticos del comportamiento emocional. Ciertos fisiólogos se dieron cuenta que al momento de quitar a ciertos gatos la masa encefálica, los ganglios basales y la sustancia blanca, estos gatos posteriormente se tornaban totalmente agresivos, estaban en un estado de ira, de cólera. Por lo tanto, estas personas concluyen que la experiencia subjetiva de la emoción depende de la corteza. El que nosotros describamos una emoción de manera subjetiva depende de la corteza. Pero la expresión de los comportamientos emocionales no necesariamente implican procesos corticales. Estos procesos también están vinculados con ciertas estructuras que en el diencéfalo podrían actuar como el hipotálamo y en el tronco encefálico principalmente la formación reticular. Y bueno, es importante hablar de la amígdala. La amígdala es una masa compleja de material gris que se encuentra alojada en la porción medial anterior del lóbulo temporal, está justo rostral al hipocampo. A la amígdala también se le denomina como cuerpo corticoide, debido a que en comparación con la neocorteza, que tiene 6 capas, esta únicamente tiene una, es una estructura, por así decirlo, simple, que tiene 3 agrupaciones. Una agrupación medial, que es la que se encuentra en la imagen inferior de color rojo, que tiene conexiones extensas con el bulbo olfatorio y la corteza olfatoria. La zona vasolateral, el grupo vasolateral, que se encuentra de color amarillo en la imagen, que es especialmente grande en humanos y que tiene conexiones con la corteza cerebral, principalmente con la corteza prefrontal, orbital y medial. A su vez también existe el grupo central, que tiene conexiones principalmente con el hipotálamo. Y bueno, la amígdala media procesos neuronales que invierten la experiencia sensorial a un significado emocional. Este sitio se dice que es particularmente importante porque es donde se produce el aprendizaje sobre estímulos que son temerosos. Es el centro clave para la experiencia del miedo. Esto ha sido más dimensionado en ciertas alteraciones de carácter patológico. Por ejemplo, hay una condición sumamente rara, que es una enfermedad que se llama de Urbach-Witte, enfermedad de Urbach-Witte, que esta se caracteriza por una calcificación bilateral de ambas amígdalas, y esto llevaba al individuo a que no reconociera el miedo. Esta persona no era capaz de reconocer el miedo. Esta persona, cuando se le pedía que dibujara pues una persona que tenía miedo, a pesar de que esta persona tenía grandes características y grandes habilidades para dibujar, no era capaz de dibujar una persona que tenía miedo, y a su vez tampoco no representaba una respuesta del miedo protectora en situaciones en las cuales era conveniente tener el miedo. Y pues bueno, el miedo es un mecanismo neuronal, que es crucial, que facilita el comportamiento social de manera apropiada y que ayuda a tomar decisiones de manera ventajosa en circunstancias que son críticas, y en última instancia promover la supervivencia. La amígdala sí tiene relación con la neocorteza, con estructuras que sí tienen una complejidad un tanto mayor en su corteza. Tiene mucho vínculo, como ya hablamos anteriormente, con la corteza prefrontal, orbital y medial. La amígdala es la que se encuentra de esta estructura que se encuentra aquí de color verde metálico, que también manda proyecciones hacia el núcleo medio dorsal del tálamo y hacia las cuestiones ventrales de los ganglios basales, principalmente al núcleo de accumbens. Se dice que es importante esto para la selección e inicio de comportamientos que son destinados a obtener recompensas y para evitar castigos. Participa en la organización y en la planificación de comportamientos futuros, y quizás lo más enigmático es probable que las interacciones entre la amígdala y la neocorteza, y junto con los circuitos subcorticales, esté relacionado con esto que hablo, que es lo más enigmático de la experiencia emocional, que para una experiencia emocional sea un sentimiento subjetivo para cada una de las personas. Por lo tanto, esta es un área con suma importancia.
Y bueno, es importante mencionar que sí existe una lateralización cortical de funciones emocionales. Dado que las asimetrías funcionales de los procesos corticales complejos, por ejemplo el lenguaje, son comunes, no debería sorprendernos que los dos hemisferios hagan diferentes contribuciones al gobierno de la emoción. Es importante decir que hagan diferentes contribuciones, ya que para que una emoción, por ejemplo, o un proceso cognitivo complejo como el lenguaje, a pesar de que un hemisferio es el dominante, el otro también participa en que el lenguaje ocurra de manera adecuada. Y bueno, en general el hemisferio derecho es sumamente relevante para la expresión y comprensión de los aspectos afectivos del habla. Esto ha sido un poco más evidenciado en pacientes con daño en las porciones que son suprasilvianas de los lóbulos parietales anterior frontal en el lado derecho. Estos pueden perder la capacidad de expresar emociones mediante la modulación de sus patrones del habla. Es una condición que se denomina aprosodia. De manera característica, la misma lesión en el lóbulo contrario lo condiciona al individuo a una afasia de Broca. Estas personas con aprosodia tienden a hablar de forma monótona, sin importar las circunstancias o el significado de lo que se dice. Estos individuos pueden tener muchas dificultades al momento de convivir con las demás personas, debido a que, por ejemplo, en la cuestión de un profesor, sería sumamente difícil mantener la disciplina en un salón. Esta persona no puede hablar con una manera más arbitraria. Esta persona no podría discernir, las demás personas, no podrían discernir cuando esta persona se encontraba enojada o molesta. Esta persona siempre antes tendría que mencionar que le estaba hablando en serio, que estaba enojada, en realidad estaba enojada. Y también hay relatos de pacientes que han tenido problemas con sus parejas porque mencionaban que estas personas ya no se comportaban, mencionaban que ya no estaban enamoradas de esas personas. Y bueno, aunque tales individuos no pueden expresarse de manera emotiva en el habla, sí siguen experimentando sentimientos emocionales que pueden ser típicos. Y bueno, otro ejemplo importante es que el hemisferio izquierdo se encuentra un poco más involucrado con lo que se puede considerar como emociones positivas, y el hemisferio derecho es más involucrado con lo que se puede considerar como emociones negativas. Esto también ha sido muy evidenciado tanto en estudios clínicos como en estudios experimentales. Se dice que la depresión es más grande en individuos con lesiones del hemisferio anterior izquierdo que en otras personas que no tienen estas lesiones. Y personas con lesiones en el hemisferio anterior derecho son excesivamente alegres. Se dice que es un optimismo inapropiado. Otro proceso más de lateralización cortical es que ciertos estudios cinemáticos de las expresiones faciales muestran que la mayoría de los individuos expresan sus emociones más rápida y de manera completa con la musculatura facial izquierda que con la derecha. Esto puede ser evidenciado por ciertos artistas famosos como Elvis Presley, o por ejemplo en un retrato, una pintura sumamente famosa como la Mona Lisa. Y bueno, aunque la cara inferior izquierda está controlada por el hemisferio derecho y de manera pues viceversa, se dice que el hemisferio derecho está más íntimamente relacionado con la percepción y la expresión de las emociones que el izquierdo. Sin embargo, ambos hemisferios participan en dicha función. Algunos psicólogos han hablado de que, como nos podemos referir, que la mayoría de la población es diestra, o sea que la mayoría de la población para tareas de carácter motor con la extremidad superior, con las extremidades superiores es diestra. También podríamos hablar que la mayoría de los humanos para en cuestiones de expresión facial es zurda. Y bueno, ya por último vamos a hablar de la homeostasis. Vamos a hablar principalmente del hipotálamo. El hipotálamo mantiene la homeostasis en el cuerpo al interactuar y ejercer importantes influencias reguladoras sobre otros 4 sistemas, participando así en homeostasis, controlando el hambre, la sed, el deseo sexual y los ritmos circadianos. En cuestiones endócrinas, vinculado con la hipófisis. Cuestiones autonómicas, es el principal centro encargado del control del sistema nervioso autónomo, y también por sus conexiones con el sistema límbico, que las funciones del hipotálamo pueden ser ampliamente recordadas por la mnemotecnia Hill, que significa sanar en inglés. Y bueno, ya por último vamos a mencionar algunas de las funciones que tienen la inmensa cantidad de núcleos que se encuentran en el hipotálamo. Uno de ellos es el área preóptica anterior, que no se encuentra en la imagen, que es una zona termosensible que está por medio de órganos circunventriculares que se comunican con la circulación sistémica
pueden influenciar el aumento de la temperatura, por ejemplo, en situaciones en las cuales son importantes, por ejemplo, en una infección, las citocinas inflamatorias que se producen en el sitio de infección o en alguna otra parte del cuerpo son las que llegan hasta esta zona y elevan la temperatura para la producción de la fiebre. Otro núcleo importante es el núcleo paraventricular, que este es importante para la liberación de oxitocina, hormona importante para la contractilidad de los conductos galactóforos al momento de la lactación, también muy importante en la contractilidad uterina al momento del parto, y se dice que también la liberación de oxitocina en el humano tiene conductas de crianza. A su vez, como hablamos anteriormente en el sistema nervioso autónomo, el núcleo paraventricular juega un papel importante en el control del sistema nervioso autónomo. También tenemos el núcleo supraóptico, que este es importante para la liberación de la ADH, hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina, que este es importante para el manejo de los líquidos corporales, que en la clase renal hablaremos propiamente de esta hormona. Y bueno, también tenemos el núcleo supraquiasmático, que esto por sus conexiones visuales y en contacto con la hormona melatonina es importante para la regulación de los ritmos circadianos. Tenemos también el área hipotalámica lateral, que es donde se encuentran el centro del hambre y la sed. Y a su vez también tenemos los núcleos ventromediales, importantes para los centros de la saciedad. Estos núcleos y estas áreas hipotalámicas también tienen receptores para hormonas como la leptina o la grelina, que controlan tanto el hambre como la saciedad, perdón. Otras estructuras como los cuerpos mamilares también son importantes en cuestiones alimenticias. Por ejemplo, se dice que los cuerpos mamilares suscitan respuestas como la salivación en respuesta a la vista de algún alimento. También los núcleos arqueados, estos que se encuentran aquí, se dice que son importantes en cuestiones endócrinas. Por ejemplo, se dice que de aquí parten las hormonas liberadoras de gonadotropinas, de este núcleo supraquiasmático y también del paraventricular. Y bueno, en general también otras cuestiones que se vinculan con la termorregulación es el núcleo anterior, que se dice que este se encarga de disipar el calor, y el núcleo hipotalámico posterior, que es el que se encarga de conservar el calor. Y bueno, esto fue todo del sistema límbico. Espero que la clase haya sido instructiva y espero verlos